Voy a empezar el marco teórico, si quieren apuntan en otros grados, ¿no? Entonces lo vamos a empezar por la cabeza. Entonces de la cabeza lo que van a estudiar va a ser el músculo occipito frontal, ¿sí? Y este músculo occipito frontal tiene un vientre frontal y un vientre occipital, ¿sí? Y los dos van a estar unidos por esto blanco que se ve aquí, que es la galia aponeurótica, ¿sí? También aquí se aprenden también los músculos masticatorios, a los cuales son dos temporales, dos maceteros y cuatro pterigoideos, dos derechos y dos izquierdos. Se aprenden las inserciones de los pterigoideos, lateral y medial, ¿sí? ¿No se acuerdan que lateral? ¿Qué digo? ¿Las qué de los pterigoideos? Inserciones del músculo pterigoideo lateral y medial, sus proximales y distales. También ustedes ven esto de aquí. Este es el cuello posterior. Y esto solo es cuello. Entonces, la nuca en su parte superior, línea curva temporal, línea nucal superior, ¿sí? Esas son las inserciones que se van a aprender. Proximal, línea nucal superior. Lateral, espina de la escápula. Acromion y clavícula, ¿sí? Ahora los límites de la nuca prácticamente va a ser el borde lateral del trapecio, van a ser los límites laterales de la nuca. El superior, la línea nucal superior. El inferior pues llega hasta la T12, ¿sí? Pero básicamente las que se van a aprender es la línea nucal superior, las de la espina de la escápula y las del acromion y la clavícula. ¿La escápula qué sería? La inserción es lateral. Lateral. Sí. Y el borde lateral del trapecio también. Lateral. Sí. Por eso el del trapecio lateral es espina, acromion y clavícula. Superior, línea nucal superior, ¿sí? Ahora si ustedes miran aquí, ese del borde anterior del trapecio hasta la línea media cervical, hasta la incisura yugular, todo eso es la región anterolateral del cuello, que está dividido por la interposición del músculo esternocleidomastoideo. Entonces aquí va a haber un triángulo posterior y un triángulo anterior por la interposición del músculo esternocleido. Entonces en el triángulo posterior, todo lo que miramos aquí, van a estar los músculos prevertebrales superiores, ¿sí? De los cuales son el recto capitis lateral, recto capitis anterior, longus colli, longus capitis y los tres escalenos. Pero eso qué es, dijo, ¿no? Es lo que contiene el triángulo posterior. Ahora lo vamos a transformar, ¿ves? Este triángulo posterior con la interposición de este músculo que está aquí, mire, que es el vientre inferior del lomo ioideo, ya se transforma en un triángulo occipital y en un triángulo supraclavicular, ¿sí? Entonces los límites del occipital, haces la si quiere. Ahí está. Los límites del triángulo occipital son posterior, músculo trapecio. Anterior, esternocleidomastoideo. Sí. Posterior, músculo trapecio. Anterior, músculo esternocleidomastoideo. Inferior, vientre inferior del lomo ioideo. Ahora el piso del triángulo occipital, que es el que acabo de describir, empieza de superior a inferior con el músculo esplenio. Ese es el piso del triángulo occipital. Esplenio, levator scapulae y escaleno posterior, medio y anterior.
¿sí? Ahora de este que está aquí abajo, el infraclavicular, se aprenden los sinónimos. Supraclavicular mayor, supraclavicular major, homoclavicular, subclavio, ¿sí? Homotraquial creo que se llama también. Esos son todo, eso hay que aprenderse los sinónimos. Entonces del triángulo anterior, que es este, sus límites son posterior, esternocleidomastoideo. ¿De qué triángulo, perdón? Anterior, músculo esternocleidomastoideo. Anterior, una línea imaginaria que empieza en la sínfisis mental, luego se va toda la línea media cervical hasta la incisura yugular. Ese va a ser el límite medial. ¿Síntesis mental a qué? Línea media cervical, incisura yugular. Ahora aquí hay varios músculos. Hay de la región suprayoidea y de la región infrayoidea. Los de la suprayoidea, de superficial a profundo, son primero el vientre anterior del digástrico, luego el músculo miloioideo, ese es el diafragma del oris, ¿sí? Y luego sigue el músculo genioideo. ¿Para qué sirve el músculo genioideo? Es cuando empieza la atracción fetal, es el que saca la lengua, el del beso, ese es el genioideo, para que no se les olvide. Entonces ya dijimos que de superficial a profundo, vientre anterior del digástrico, miloioideo y genioideo, más el estiloioideo, ¿sí? Superior a profundo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sí. Sí. Más esos son suprayoideos. Ahí se los aprenden de superficial a profundo. ¿Y quién está uno sobre otro para el examen? Y de ahí vienen los infrayoideos, que de lateral a medial son el homoioideo, esternoioideo y el más profundo, aquí se mira, esternotiroideo. Entonces pues, sería esternotiroideo y tiroideo. Hay unos que le sacan 3 y otros 4 a los infrayoideos, ¿sí? Ahora de aquí se aprenden esto. Eso. Entonces aquí, ven ustedes este hiato que está aquí. Este es el hiato interescalénico, ¿sí? Los límites. Anterior, escaleno anterior. Espérame. Del hiato interescalénico. Anterior, pero prométame que van a leer eso. No lo aguardo. Anterior, escaleno anterior. Posterior, escaleno medio. Inferior, la prima costa. Ahora continuemos. Entonces, si ustedes miran aquí, donde estoy metiendo el escalpe, ¿sí? Aquí, ese va a ser el canal cérvico-axilar. Póngale límites. Superior, clavícula y músculo subclavio. Aquí está el subclavio, ¿sí? Inferior, la prima costa. Posterior, aquí al fondo, músculo subescapular. Inferior, prima costa. Posterior, músculo subescapular. Y anterior, la membrana el ligamento costoclavicular. Ese sería el límite anterior del hiato cérvico-axilar, ¿sí? Y de ahí ya sigue el espacio axilar o el hueco axilar. Tiene paredes también. Entonces su pared anterior va a ser el músculo pectoral mayor. Y ahí a la par del pectoral mayor, pónganle aprenderse inserciones proximales como alúmeno.
El pectoral mayor donde se inserta en el húmero, ¿sí? Luego, pectoral menor. También le pone inserciones proximales y distales. Pero eso también es Pero también es anterior. Es anterior. Estoy en la pared anterior, pero le estoy definiendo de una vez lo que van a ir a estudiar. Aquí lo estoy arreando al sumativo. Entonces se aprenden las inserciones laterales del pectoral mayor en el húmero, se aprenden las inserciones proximales y distales del pectoral mayor y menor, el menor proceso coracoideo, ¿sí? Y tercera, cuarta y quinta costa. Segunda, tercera, cuarta y quinta costa. Se lo aprende. Ahora, el límite posterior del hueco axilar es el músculo subescapular. Y la guía tiene ahí también al latísimo del dorso y al teres mayor. Pero básicamente es el músculo subescapular, ¿sí? Superior, dependiendo cómo esté el miembro, si está en abducción o en aducción. Si está en aducción va a ser lateral, entonces va a ser el músculo coracobraquial. Pónganle ahí aprenderse inserciones del coracobraquial. Y medial, ven ustedes esas digitaciones aquí, es el gran dentado, serrucho, serrato anterior. Ese va a ser el límite inferior. Medial, perdón, sí. Ya estamos. Ahora pongan ahí límites de la basis axilar. Ya vieron desde dónde vengo, desde el hiato. Hiato, canal cérvico axilar, hueco axilar y basis axilar. Se lleva toda la secuencia. ¿Límites de la qué ahorita? Basis axilar o de la base del espacio axilar. Entonces ya en el espacio axilar ayúdame, Floro. Démelo ahí, compadre. Entonces esta es la basis, miren. Entonces en la basis va a ser anterior, borde lateral del pectoral mayor. Posterior, borde anterior del latísimo del dorso. Es solo la basis. ¿Borde qué anterior? Borde anterior del latísimo del dorso. Superior, músculo coracobraquial. Inferior, músculo serrato anterior. Entonces, si en el examen les viene que la pared posterior, ustedes dicen que básicamente es el subescapular, ¿sí? Ya el latísimo del dorso, ¿sí? Ese ya queda para la basis axilar, ¿de acuerdo? Va. También se pongan ahí, se aprenden la fascia pectoral y la fascia clavipectoral. La fascia pectoral empieza en la clavícula, envuelve al músculo esternocleidomastoideo y se queda como ligamento de la axila, ¿sí? La clavipectoral empieza en la clavícula, envuelve al músculo subclavio, al músculo pectoral menor y se Vamos muy rápido. La fascia pectoral empieza en la clavícula. envuelve al pectoral mayor Envuelve al pectoral mayor. y se queda como fascia axilar. Ahí déjenlo. Luego la clavipectoral. No se devuelve hasta el otro. ¿Sí usted había dicho envuelve? ¿Cómo va a creer? Eso había dicho. De verdad. Sí. No. Lo que dije de ahí dije la fascia clavipectoral. Ajá. ¿Sí? Envuelve la clavícula, subclavio. De ahí da el ligamento costoclavicular. De ahí la membrana costocoracoidea. De ahí envuelve al pectoral menor. Y ahí se va como ligamento suspensorio de la axila, que se une con la fascia axilar de la fascia pectoral para formar el hueco axilar. ¿De acuerdo?
como ligamento suspensorio axilar y qué? Y forma el espacio axilar. De la espalda. Se aprenden los planos de los músculos anchos o apendiculares. Primer plano, trapecio. Se aprende la inserción del trapecio en el húmero. No, el lapsus estúpido. El trapecio es en la línea nucal. Sí. El latísimo del dorso, ese sí, cómo se inserta en el húmero. ¿Sí? Ese también está en el primer plano. Ese es el primer plano. Trapecio, latísimo del dorso. El segundo plano de los anchos va a ser este, el romboides, mayor y menor. De ahí sigue el tercer plano, que es este, miren. Serrato menor inferior y serrato menor superior, que está por debajo del romboides. ¿Sí? Bueno, de ahí siguen estos, los músculos anchos, largos, autóctonos o erectores de la columna. Entonces, de esos largos hay dos fascículos. Un fascículo lateral que está formado por el músculo espinalis, músculo longísimo y músculo iliocostal. Y el fascículo medial es el que va a ir localizado, que lo he preguntado en todos los orales, canal transverso espinal. Y el fascículo medial va a estar constituido de los siguientes músculos: de superficial a profundo. El primero va a ser el semiespinalis, que solo va a tener su pars thoracis, cervicis y capitis, el semiespinalis. De ahí sigue el otro plano, que va a ser el músculo multífido, que es el que va a forrar lo que no forra el semiespinalis. Entonces el semiespinalis va a tener, el multífido va a tener thoracis y lumborum, y el semiespinalis va a tener thoracis, cervicis y capitis. ¿De acuerdo? Y el más profundo, el transverso espinal, va a ser los rotadores, o los que rotatores, o los que rotan la columna vertebral. Además se van a aprender este espacio que está aquí. Es el espacio lumbar. ¿Sí? Anterior, oblicuo externo. Posterior, latísimo del dorso. ¿Externo o interno? ¿Oblicuo qué? Externo. Externo. Anterior, oblicuo externo. Posterior, latísimo del dorso. Inferior, la crista ilíaca. El piso, oblicuo interno. Por aquí, para los que van al gimnasio, se aprenden estas cosas, estas franjas transversales que miran aquí, que son las intersecciones tendinosas. Las blanquitas. Sí, las intersecciones tendinosas. Y estas intersecciones tendinosas van a formar las metámeras. ¿Sí? También aquí en la parte inferior, miren, aquí,
que quisiera chismear. Ven aquí. Aquí está el testigo. Este es el cordón espermático. Este es el músculo oblicuo externo. Entonces, aquí esto que ustedes miran aquí va a ser el anillo inguinal superficial. Límites, pónganle. Ya saben que en la mujer sale el ligamento teres, el ligamento redondo del útero, o teres uteri. En el hombre, el cordón espermático, por el anillo inguinal superficial. ¿Sí? Entonces, sus límites son una crura medial, una crura lateral y el ligamento inguinal. ¿Sí? Eso va a ser los límites del anillo inguinal superficial. Ahora pongan ahí límites del canal inguinal. Es como la axila. ¿Se recuerdan? De la axila, que empecé desde el hiato interescalénico y terminé en la basis axilar. Igual es esto. Entonces ahorita ya hablamos del ring inguinal o el anillo inguinal superficial. ¿Sí? De ahí nos metemos aquí, mire, y llegamos al canal inguinal. Sus límites son pared anterior, aponeurosis del músculo oblicuo externo, pared inferior, hay un ligamento que se inserta aquí en la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo pubiano. ¿Entienden mi idioma, verdad? ¿Saben dónde está la espina ilíaca anterosuperior? ¿Dónde está? ¿Aquí lo dicen ustedes o solo son memoristas? Es la que separa, dicen ustedes, la incisura innominada anterior. ¿Sí o no? Sí. Ahí está, miren. Entonces ahí se inserta el ligamento inguinal y se va al tubérculo pubiano. ¿Sí? Entonces el límite inferior del canal inguinal es el ligamento inguinal. ¿Sí? Y el piso del canal inguinal va a ser el músculo oblicuo interno, oblicuo externo, no, transverso abdominal. Hoy se amanecí como chespirito. Y la fascia transversalis. Eso va a ser el piso. ¿Sí? Y el techo o la pared superior va a ser el arco del transverso. Y el arco del transverso va a estar formado por músculo oblicuo interno, oblicuo externo o transverso, pues. Músculo transverso abdominal. Y donde se juntan los dos van a formar el tendón conjuntivo o falx inguinal. ¿De acuerdo? Entonces, para fines prácticos, el techo del canal inguinal es la falx inguinal o el tendón conjuntivo o el arco del transverso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos. Así. Ahí se recuerdan también que el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso, si ustedes miran el oblicuo externo, en su parte proximal se inserta en la cara lateral de las costillas. En su parte proximal. En su parte distal se inserta en la cresta ilíaca ligamento inguinal. Proximal, perdón. Proximal, cara externa de las últimas costas. Distal, cresta ilíaca, ligamento inguinal. Ahí se recuerdan de esas jugadas, por favor. El transverso, miren, ese se inserta en el borde anterior del arco costal. También se inserta en la cresta ilíaca, en la aponeurosis tóraco-lumbar y también ligamento inguinal. ¿Sí? Y el transverso, que no se ve aquí, pues es igual. También en la parte proximal
ya no se inserta en la cara interna de las costillas, o sea, este nivel, miren, aquí se mete el transverso, cara interna de las costillas, luego se inserta en la cresta ilíaca. Entonces proximal, cara interna de las costillas, distal, cresta ilíaca y aponeurosis tóraco-lumbar, y en la parte anterodistal, ligamento inguinal. ¿Se recuerdan? Estamos hablando del transverso. Sí, ¿Qué, perdón? tóraco-lumbar, ¿Y el otro? ligamento inguinal. Ahora de aquí del brazo se aprende en este espacio que está aquí. Ahí se recuerdan para el viernes. El viernes hay examen formativo a las 3:05. Es necesario que miren el portal de academia qué días son los exámenes, porque ustedes ya vienen entrenados y no hay necesidad de mandarles mensajes. Ustedes agarran, se meten a academia, ahí se meten en anatomía 1, ahí está todo lo que se va a llevar a cabo. Entonces esto que está aquí es la laguna cubital. Y los límites son, se recuerdan que el húmero, el cóndilo del húmero tiene un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Entonces va a ser una línea interepicondilar, el límite superior. Interepicondilar, superior. Lateral, músculo braquiorradial. Medial, músculo pronato teres. Pronato teres Redondo, o redondo, ¿sí? Pronador redondo. El piso va a ser el músculo supinador, músculo braquial y el tendón del músculo bíceps braquial. ¿A dónde se inserta el tendón del músculo bíceps braquial? Tuberosita radi, que no se les olvide, ¿sí? Esa es la inserción distal del bíceps braquial, porque la proximal, ¿en dónde es? Del bíceps braquial, gato. La caput brevis, proceso coracoideo. La caput longus, tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Y también se inserta en el labrum de la cavitas glenoidalis, pero como la guía no lo dice, ahí dejemos. Ahora, aquí está el... hablemos de esto. Límites de la fosa radial o tabaquera anatómica. Les gusta más tabaquera anatómica, ¿sí? Que fosa radial. Entonces, lateral, su límite, ahí se recuerdan que si la mano está así, es que cuesta ubicar los límites de la fosa radial. Yo la tengo aquí, miren, y si me pongo así, esto va a ser lo lateral y lo otro medial. Tóquense ustedes, siéntanse el espacio. Esto es la fosa, miren. Ahí está, miren. Ese como hendidura que se... Mire, ahí se mira la zanjita, miren. Pasa que yo por la artritis ya ni se me controla. Entonces si lo pone así, estamos así. Entonces si lo, así está, miren. Entonces este va a ser el límite lateral Laterales. y este va a ser el medial. Entonces el límite lateral va a ser el aductor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Esos dos tendones va a ser el límite lateral de la fosa radial o tabaquera anatómica, ¿sí? Y el límite medial va a ser este que está aquí, ¿ve? Que va a ser el extensor pollicis longus, ¿sí? Aquí es esto de aquí, miren. El piso de esa fosa radial va a ser el extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis.
Ahora también esto, para el viernes, muchachos, le encargo que estudien, no me la den, porque yo me he estado aquí rompiendo con ustedes. Y ya me aburrí de que el otro me venga a decir de que es por gusto el trabajo, que ustedes pierden los formativos, entonces no vale la pena. Y dice que vienen entrenados. Dice, yo no digo nada, para mí todo ser humano está sujeto a cometer errores. O dígame alguno perfecto. Hasta el ancestral, cuando lo clavaron en la cruz, cometió el error. No digamos uno. Entonces miren pues, esto también se lo aprenden, por favor. Flexión de la falange distal, flexor digitorum profundo. Flexión de la falange medial, flexor digitorum superficial. Flexor digitorum superficial. ¿Puedes repetirlo? Flexión de la falange medial, flexor digitorum superficial. Flexión de la articulación metacarpofalángica, lumbricales interóseos. Así, Dios, así como saludan ustedes cuando van en el carro. ¿Quién hace eso? ¿Qué músculos? Entonces ahora para entrenar hay que hacer así. Cuando vaya así, lumbricales interóseos. ¿Así? Y la flexión de la muñeca sobre el antebrazo van a ser los flexores del carpo, a los cuales son el flexor carpi ulnaris, palmaris longus y flexor carpi radialis. ¿Sí? Ahora la flexión del antebrazo sobre el brazo, bíceps braquial y músculo braquial y coraco braquial. ¿De acuerdo? ¿Bíceps braquial? Braquial es otro y coraco braquial. Son 3 músculos. Pero no entendí el segundo. Bíceps, braquial y coraco. Es Bíceps braquial. Bíceps braquial. Si está, miren niña, Solo el braquial. este es el bíceps, 2 cabezas. Este que usted mira aquí, mire, es el braquial. Y este es el coraco braquial. ¿Qué son estos? Flexores del antebrazo sobre el brazo. Ahora sigamos en el dorso de la mano. La extensión de la falange distal y medial, lumbricales interóseos. ¿Sí? Distal y medial, lumbricales interóseos. Los de acá son solo lumbricales, interóseos. Póngale los dos, son errores de esa guía. Y la extensión de la articulación metacarpofalángica, extensor digitorum. ¿Sí? Y la extensión del dorso de la mano sobre el antebrazo va a ser el extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi ulnaris. Ahora la extensión del antebrazo sobre el brazo, tríceps braquial. Entonces ahí donde puso tríceps braquial se aprende las inserciones proximales y distales. ¿A dónde se inserta distalmente el músculo tríceps braquial? Muy bien, chavo, así se contesta. Tenés un amigo esta mañana. Sí se contesta. Falta el perineo. Páseme esa. Eso. Entonces, esta es la pelvis. Ahora ya saben la diferencia de pelvis, cadera y cingulum pélvico. Aunque unos todavía confunden la línea terminal con el anillo pélvico. Se acuerdan que son diferentes. Entonces, esta es la pelvis. Ahí está metido. Este es el suelo del periné. ¿Lo ven? ¿No? Y los límites son coxis,
ligamento sacrotuberoso, sería el escalpe, tuberosidad isquiática, arco púbico, sínfisis del pubis. Ahí va a dar un rombo con una línea interisquiática, ¿sí? Entonces ahí va a haber un triángulo urogenital y un triángulo anal. Ya dijimos que en el anal todos somos iguales. En el urogenital ahí sí hay diferencia en la mujer con el hombre. Entonces, si ustedes miran aquí, aquí está el primer plano de músculos del periné, ¿sí? Entonces, el primer plano de los músculos son, primero va a ser este que ustedes miran aquí, que es el bulbo esponjoso. De ahí va a tener este que va a ser el isquio cavernoso. Y va a tener este que va a ser el músculo transverso perineal superficial, inconstante. Y cuando existe, es dependencia del músculo transverso perineal profundo, ¿sí? El músculo transverso perineal superficial es inconstante, pero cuando existe es un rafe del músculo perineal profundo. ¿De acuerdo? Vamos. Y por último tenemos este de aquí, en el triángulo anal, que va a ser el esfínter externo del ano, que se divide en superficial, subcutáneo y profundo, ¿sí? Ahora, si ustedes miran aquí el dibujo, ven esto que está aquí. Ese es el plano medio del periné, que se va a denominar la membrana perineal. Entonces, el primer plano ya dijimos. De ahí sigue la membrana perineal. Y esta membrana perineal tiene dos hojas. Así, miren. Esa es la membrana perineal que señalé y tiene una hoja inferior y una superior. Y en medio hay unos músculos, a los cuales son el esfínter uretrae. Vamos a sacar esto de aquí. Entonces, este es un corte medio sagital. Entonces, si ustedes miran aquí, ven esto que está aquí, esto rojito. Esa es la membrana perineal. Tiene una hoja inferior y una superior. Y en medio van unos músculos, de los cuales el primero que mencioné fue el esfínter uretrae. Y también tiene el compresor uretrae. Y si es mujer, va a tener el esfínter uretrovaginal. Entonces ahí ya lleva la mujer 3 agujeros. Más el ano tiene 4. La mujer tiene 4 forámenes en el piso de la pelvis. El hombre tiene solo 3. ¿Sí? Porque no tiene el esfínter uterovaginal. Y por último viene el otro plano, que es esto que ustedes miran aquí, miren, que va a ser el diafragma, que va a ser el músculo elevador del ano, ¿sí? Y el elevador del ano se va a dividir en 3 fascículos. En un pubo rectal, quiere decir que viene del pubis al recto. En un pubo coccigio, del pubis al coxis. En un ilio coccigio, quiere decir que viene del ilión al coccigio. Y por último viene el coccigio, ¿sí? Entonces esto va a formar el diafragma pélvico, ¿sí? Ese es el diafragma pélvico. Y este es el diafragma urogenital. Y lo que dijimos aquí, este va a ser el triángulo urogenital. Entonces hay triángulo urogenital, ¿sí? Hay diafragma urogenital.
Y el diafragma urogenital es la membrana perineal, a lo cual tiene los músculos del plano medio. Ahora, si ustedes miran aquí, el periné, mi mano va a ser la fascia perineal superficial. Cae aquí. Entonces, al caer aquí, ve estos espacios que hay aquí. Entonces, se va a formar el espacio perineal superficial. Ponga ahí, límites del espacio perineal superficial. Es esto, miren. Ahí lo quito. Mi mano va a ser el piso. Y el techo va a ser la membrana perineal. Entonces, superior, la membrana perineal. Estamos hablando del espacio perineal superficial. Inferior va a ser la fascia perineal superficial. Ahora, el contenido del espacio perineal superficial es el músculo bulbo esponjoso, también se llama bulbo cavernoso, si pues se encuentran por ahí. Bulbo esponjoso, el músculo isquio cavernoso y el músculo transverso perineal superficial, cuando existe. Ahora, si es mujer, aquí va a tener las glándulas vestibulares mayores o de Bartholin, se llamaron. Hay bartolinitis, infecciones que tienen ahí. Y si fuera hombre, las glándulas bulbouretrales. Ese es el contenido del espacio perineal superficial. ¿De acuerdo? Miren ahí en la membrana perineal nos faltó el músculo transverso profundo del periné, ¿sí? En el plano medio. ¿Músculo qué? Transverso profundo del periné. Ya solo dos cositas nos quedan del periné, muchachos. Ustedes ven esta fosa que está aquí. Esa es la fosa isquioanal. Póngale límites de la fosa isquioanal. Como está así, miren. Este va a ser medial y este lateral. Entonces, límite medial de la fosa isquioanal, músculo levatorani. La pared lateral, músculo obturador interno. Inferior, la piel y el tejido celular subcutáneo o fascia superficial. Piel, ponele. Y el límite posterior va a ser el glúteo máximo. Ahora, si ustedes miran aquí esto, esa es la fosa, pero aquí miren, me puedo meter aquí y llego hasta aquí, inferior a la membrana perineal y también en el músculo elevador. Aquí hay un espacio, miren, ese es el receso anterior de la fosa isquioanal. Límites pongan. Receso anterior de la fosa isquioanal es aquí. O sea que si esto fuera en vivo, yo pudiera meter el dedo aquí, mir, y llego hasta aquí, así. Y es importante porque ahí todos los derrámenes que hay aquí, sangre, lo que sea, vienen a terminar al receso anterior de la fosa isquioanal. Entonces los límites de la fosa, el receso anterior son lateral, obturador interno. Medial, músculo levator ani. Inferior, la membrana perineal. Y eso es periné. Entonces, ¿saben qué? Para el examen hay que aprenderse la fosa isquioanal, el receso anterior de la fosa isquioanal, contenido del espacio perineal superficial, también los límites del espacio perineal superficial. Dijimos que los límites del espacio perineal superficial: superior, membrana perineal; inferior, la fascia perineal superficial; el contenido, bulbo esponjoso, isquio cavernoso, transverso perineal superficial, glándula vestibular mayor o de Bartholin o
y si fuera hombre, glándulas bulbouretrales, ¿de acuerdo? Bueno, pues mis hijos, ahí le dan a eso. Espero que el viernes triunfe, mucha. El viernes hay examen formativo a la